trabajar con aquellos que no creen la bandera. Y ahí te miraste con los anteojos y todo está bien. Con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Y Honduras con otros ojos, y esta es su tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mi Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Que no te tratemos con la deforestación y contaminación, la pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra. Es una bendición. Mi Honduras con otros ojos, esta es tu tierra. Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla. Mi Honduras con otros ojos, tienes que quererla. Descubrí que al mirarla con otros ojos. ¿Qué tal, compañeros? Saludos de aquí de Los Ángeles, California. Estamos en su programa Creando Conciencia, como ya es costumbre, por la página de Hondureños Indignados de Los Ángeles, HILA. Estamos con el compañero Rick Sang, que ahora nos pudo acompañar el compañero Edwin. El compañero es el encargado del sonido. Nos agrada que el compañero nos acompañe, siempre es uno más del grupo. Aquí somos tres, pero los tres somos uno. Y si hay otros compañeros que quieran unirse a las transmisiones, son bienvenidos. Así que este programa es de ustedes, este programa es para ustedes. Por eso se llama Creando Conciencia, para que cada uno de nosotros, de los militantes de diferentes partidos ideológicos, tengamos nuestra propia ideología, nuestro propio criterio y no seamos unos más del montón. Así que estamos nuevamente, compartan por la página de Hondureños Indignados de Los Ángeles, HILA, HILA. Estamos ahora desde la ciudad de Linwood, California, con el compañero Rick Sang. Rick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, compañero, listo para iniciar este programa de este domingo, como todos los domingos, que queremos estar compartiendo con ustedes nuestras opiniones, nuestro pensar. Como lo hemos dicho anteriormente, no necesariamente somos los que tenemos la verdad, pero tratamos de llegar por lo menos cerca de ella. No nos ¿cómo se llama? De fanáticos, fanatizamos, José, ¿cómo es la palabra? No nos fanatizamos, yeah, right, that's the one. No los fanatizamos y esperamos no llegar a ese grado, porque cuando uno se vuelve fanático y idólatra a aquellos líderes, entonces se pierde. Ya no somos nosotros, ya es la otra persona pensando por nosotros. Esta tarde también estaba acá el compañero Edwin, que nos había perdido por un rato. Y Edwin tiene un tema ahí que yo creo que me gustaría que habláramos sobre eso. Y bueno, saludo, Edwin. Buen día, compañeros y amigos. Pues aquí hablando con el compañero Rick sobre el tema que tenía la vez pasada de lo que quería hacer el diputado de Libre, creo que es, de que quería dejar darle tanta importancia en educación
lo que es el himno nacional. De mi punto de vista, la espada le contaba a Rick que está bien en primaria y secundaria, pero independientemente hay otros puntos importantes, como lo que él quería tocar, que eran las leyes de Honduras, igualmente aprenderse la Constitución. No sé tú qué piensas sobre eso, Rick. Bueno, la Constitución, recuérdate que es como la Biblia para los creyentes. Ahí está la base, ahí está la formación, ahí está el principio de una creencia. Por lo tanto, la Constitución pues, es la base donde nace un país. La sociedad escoge leyes y esas leyes se vuelven constitutivas, o sea, va para lo que es la creación de un país, y la sociedad la acepta como leyes que ellos van a traer beneficios para poder vivir en conjunto. Así que la Constitución es algo que todos deberíamos de saberlo, y no todos lo sabemos, y no todos nos interesa saber tampoco. Perdón, para ti, ¿qué sería mejor? ¿Seguir como hemos seguido en el sistema educativo de Honduras, con el aprendizaje del himno, las estrofas? Es algo repetitivo, escuela, colegio, universidad, y independientemente de que tú tienes que el himno, las estrofas, tienes que aprender las explicaciones, varias cosas. Entonces, ¿tú lo ves desde el punto que sería necesario, o se podría limitar no sé, a la escuela primaria, y tal vez los principios como el himno en educación superior? Yo creo que el himno es algo que todas las personas deberían de saber, y a veces no lo sabemos porque no lo miramos como una necesidad, y entonces se pierde el patriotismo. El patriotismo es algo que tenemos que tener. Hay países como México, que México dice México para los mexicanos. O sea, ellos van a México primero para ellos. De ahí, si hay algo más, se le va a dar a los demás. Entonces, si no existe el patriotismo, entonces, pues, como que perdemos la esencia de quiénes somos. Pero si tú lo miras, bueno, el himno ha venido, y yo, desde mi punto de vista, eso no te define como un patriota, porque yo creo que si te definiría como patriota, todas estas personas que tuvieron una educación primaria, una educación secundaria, por lo menos saldrían adelante o tratarían de evitar los problemas que tenemos ahorita, pero no. Entonces, no, en realidad no te define como un patriota. Muchos lo hacen, simplemente no lo hacen con la base de querer. Exacto, y eso es el problema, porque tal vez la forma en que son educados es de una forma que te la enseñan como, ok, tienes que aprenderlo para pasar, pero no para que lo sientas, no para que lo vivas, no para que aquella persona diga, regreso como México. Eso solo es México, salir del apuro. Exacto, está en un currículo, y hay que llenar ese espacio. Y esa es la parte que no está bien. Esa es la parte que porque, no perdón, en el punto que tú te educaste aquí en Estados Unidos, en el caso de mis hijas, lo estoy viendo, el himno. Solamente es el himno, creo que solamente es como que dice el primer coro. ¿Sí? No tienes que decir la explicación, la estrofa, el coro. Y no es algo que les hacen aprender más, que conozcan las enmiendas, conozcan la ley de Estados Unidos. Eso, básicamente en eso. Sí, porque las enmiendas existen las transformaciones que se vinieron dando, y entre las últimas las de 1968. Entonces, y van cambiando, pero, bueno, no cambiando, se van agregando enmiendas. Pues yo creo, para dar mi punto de vista, que eso sería como clase de historia, ¿no? En las estrofas hay mucha historia que no es verdad, las que nos han vendido. En el himno nacional de Honduras hablan de India Virgen y Hermosa dormidas, y que los extranjeros, y que los gestos, y nuestros opresores, rindiéndole culto y pleitesías a nuestros opresores. Vemos la historia en Honduras de que celebrábamos el día de Cristóbal Colón,
cuando en realidad, si vemos en sí la historia de Honduras, Honduras ha sido un país por los conquistadores pues humillado, pisoteado, robado, ultrajado, nos han explotado, y en los signos nacionales estamos rindiéndole culto a esa gente. Creo que en lo personal, cuando uno está pues en la niñez o en la adolescencia, uno no sabe comprender, y uno cree que ir a marchar y en caminar muchos kilómetros, eso te hace patriota. Y no, creo que eso deberíamos de cambiar, ese tema en Honduras, y de hacer, ¿por qué no en tu escuela el 15 de septiembre hacer un evento cultural, ¿no? Un evento de historia sobre Honduras, y en realidad saber si los héroes que nos han vendido han existido. Ir descubriendo nosotros mismos, porque vemos la historia de que ahí tenemos al Copín. El Copín fue uno de los grupos que fue a derribar una estatua de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque era un insulto a la historia de los pueblos indígenas nativos de Honduras. Ese es mi punto de vista, ¿no? De que debemos, en lo personal, sí ya está ni modo, pero y vemos que es demasiado el himno nacional de Honduras. Creo que es el himno más largo de todos los himnos. No es el largo, sino que te le agregan a lo que sería la primera estrofa. Entonces, si tú ves, vamos a la parte de fútbol, ¿qué hacen? Lo cortan. Porque ese es, como tú dices, el sistema. Bueno, pero en el fútbol vemos de que lo cortan porque son espacios donde la televisión te consume el espacio. Ellos no pueden excederse del límite de tiempo que tienen para transmitir. No, pero si tú ves, la mayoría le tocan lo que es su coro, su himno. Lo que pasa es que como Honduras es agregado, como digo, ya es parte del sistema. Desde la escuela, yo he estado, cuando veo el himno de Estados Unidos, el himno y ya. No le agregan una estrofa, no le agregan otra estrofa. Más sencillo, es más simple. Sí. Es más simple. Sí. Me gustaría que aclare a la audiencia sobre lo que es enmienda, para que ustedes tengan, porque hablan de enmienda, pero ustedes tal vez no saben a lo que nos referimos con las enmiendas. Pero antes de que Rick toque el tema, hay un comentario de la compañera Beth Reyes que dice que son temas importantes que le competen como hondureña. La Constitución es la base de la sociedad, se debe de respetar. Estamos hablando de civismo. Si aprendemos el himno nacional, ¿qué foto hondureño que todo hondureño lo debería de saber? Estamos siendo patriotas también. Es una forma de respetar todo, incluyendo la Constitución. Estoy totalmente de acuerdo. El himno es parte de nuestra historia. Desde ahí empecemos a respetar. No sé, compañeros, como le cantamos a Rick, está bien. Como te digo, no estamos hablando de que hay que eliminarlo. Simplemente hay prioridades. Bueno, yo, como te digo, en mi escuela, para salir de la escuela tienes que aprenderte el himno, aprenderte la estrofa, incluso las explicaciones. Y cuando vuelves al colegio, vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ella menciona la Constitución. ¿Qué hondureño sabe la Constitución? ¿Por qué no es colocada en el sistema educativo? Está bien, tu himno te define. Porque yo creo que todo el mundo es orgulloso cuando tú la escuchas en un partido de fútbol o estás en otro país y lo escuchas y lo cantas. Eso no está malo. Lo que está malo es cómo el sistema pone otras cosas y deja prioridades. Como Rick lo mencionó, la Constitución es algo importante. ¿Tú crees que si mucha gente lo conociera en la actualidad, si tú ves, tú cambias en la forma de pensar de Cristóbal Colón, porque ya tu mente absorbe más, ha conocido más? Entonces, ¿qué crees si todo el sistema, los pocos hondureños que los podemos educar, aprendieran más de la Constitución? El patriotismo sería mucho mayor. Sí, así es. Pero una Constitución que sea
del pueblo, pues. Es que la Constitución es mala, lo que pasa es que como no la conocemos, no la aprendemos, tampoco no la defendemos. Entonces, ¿cómo vas a venir a defender a tu vecino? No sé, a alguien, si tú no sabes cómo se persona. Entonces, básicamente hay que tener el conocimiento y el control. Yo creo que si el sistema hubiera educado más a los hondureños, no creo que estaríamos como estamos ahorita. Yo creo que ya lo que son todas estas corrupciones que hay en el Estado, la gente ya ha reaccionado. ¿Cuántos países con un desarrollo educativo no reaccionan? Es que, sí, eso ya sería también algo diferente, ¿verdad? Porque en Honduras no miramos que las fuerzas las fuerzas que tendrían que ser las que tendrían que venir para hacer esa revolución no las dejan crecer, ni tampoco el miedo que se tiene es diferente. O sea, nuevamente, como tú dices, no le dan no le infunden el patriotismo, simplemente le hacen que esta materia tienes que llevarla para pasarla, y ahí se quedó. Eso es todo. No existe. El patriotismo no lo infunde. Entonces, por eso es que la gente no sale a las calles, es por eso que la gente se acorta, y no hay allá que va a abrir al otro lado, ¿verdad? Decirle que gritarle. Disculpe, es que hay otro compañero que viene al programa, que ha estado acá con nosotros y viene a agregarse en esta conversación de este día. Y esto yo creo que es un tema que hay que discutirlo, dar un programa para esto y poderlo desarrollar un poquito más, ya que es un tema muy importante. Compañero Edwin, no se vayan que cerremos el tema. Entonces, ahí tenemos ¿qué lado? Ahí es un banco. No, está bien. Pues pongas aquí o vienes a este lado, no hay problema. El tema es muy bonito, muy interesante, pero yo creo que vamos a tener que buscarlo y lo podemos traer a colación muy pronto, cuando podamos hablar un poquito más del tema, ya que es bastante interesante. José toca un tema sobre los héroes. Yo creo que un héroe que es más real en la historia de Honduras y se le puede tomar mucha importancia es Francisco Morazán. Creo Desde mi punto de vista, creo que sí. El indio Lempira tiene mucha cuestión buena y mucha cuestión ficticia. De hecho, hubo un indio, se me escapa el nombre, que combatió mucho más los españoles en la parte de la costa norte que Indio Lempira. Entonces tú lo has dicho. Todo esto fue impuesto por el sistema. Entonces, ¿cómo tú vas a prosperar cuando el sistema te impone? La vez pasada un gobierno mexicano nos da un ejemplo de los estudios de México. Han sido eliminados varios personajes que tienen que hacer ideas rebeldes, como Francisco Morazán, socialista, no sé, de salida, que quiso el sistema educativo en Peña Nieto, sacarlos del sistema, porque muchos niños son criados de esa manera. Mira, es como que muchos niños digan, se genera mucho el patriotismo por parte de Francisco Morazán. ¿Tú crees que Honduras estaría como está? No sé, compañeros, si quiere dar una opinión sobre el tema en sí, es si tiene sentido el himno nacional con ese montón de estrofas que tiene, es algo productivo, si eso nos hace patriotas, sabernos o aprendernos todo ese montón de estrofas que tiene. Se nos hace más patriotas, ¿sabes? Buenas tardes, soy Roberto Castro.
San Pedro Sula. La verdad que para mí cada vez que yo escucho el himno nacional se me hincha el corazón, se me enaltece el valor patrio, los valores, porque a mí me enseñaron eso con civismo. Estamos de acuerdo. Y para mí el himno es un valor patriótico, pues. Y para mí es correcto, ¿verdad? Y hablar de el general Francisco Morazán, oficialmente él es el primer héroe de la patria. No de la patria, sino de todo Centroamérica, paladín. Y la historia de Morazán es la historia de todo hondureño valiente, todo hondureño honesto, comprometido con su patria, con sus valores, con su pueblo, valores de libertad, de igualdad, de fraternidad. Morazán era un patriota democrático, era un verdadero nacionalista, ¿verdad? En el sentido de la palabra, pues, que cabe. Entonces, después de Morazán, pues hemos tenido otros personajes, no solo del pasado, sino que en el presente también, que han tenido en la lucha popular, se han ganado ese valor de héroes, tal vez no al nivel de la historia, así. No, entendemos que han habido héroes, y eso sí, pero en sí la pregunta es que si al sabernos todo ese montón de estrofas del himno nacional nos hace patriotas. Correcto, debe ser un deber, un derecho y un privilegio para cada hondureño estudiar el himno, estudiar esas estrofas, sus conversaciones, su historia, el valor patrio que tiene esa frase, esa estrofa. ¿Sí? Roberto, pero es que lo que está, donde el tema de Edwin es que si eso fuera cierto, ¿okay? Según la teoría de Ed, es que si eso fuera cierto, que lo hace más patriota, ¿por qué es que todos lo saben y no se mira el patriotismo y están bajo un yugo de una dictadura y nadie dice ni hace nada diciendo que son patrióticos? Ese es el tema. Son dos cosas básicas en el tema. El himno, pero a que parezca tonto, creo que tiene razón el himno compañero. te define. Yo creo que cuando tú lo escuchas en lo que sea, se te inspira. Pero el tema es que en Honduras, desde lo que es la primaria, te viene el himno. De ahí la escuela secundaria, en el colegio, como llamamos, y en la universidad. Entonces, ¿tú crees que eso es una prioridad? En los tres sistemas educativos, las tres generaciones se te esté metiendo. Entonces, Rick lo acaba de decir, no todo el mundo tiene el patriotismo. Muchos lo tienen simplemente por sacar del apuro, porque tenés que aprenderlo. El himno es una materia y tienes que pasarla. El himno no avanza. El himno, donde sea, es un orgullo, pero hay otras prioridades. Bueno, yo defiendo el himno porque básicamente la clase dominante hondureña es la que ha manipulado estos valores como el himno nacional, ¿me entiendes? Y le ha hecho perder valor para su convivencia. Ahí viene lo que usted dice. Si le escucharon la pausa, o sea, ¿qué es lo que había? Hablando de cosas de Francia, hablando de la guerra, de lo que estaba sucediendo en otros países. O sea, se infunde lo que tú dices, Roberto. Pero ¿cuánto lo creen? No, es que no es el hecho si lo creen o no lo creen o lo llevan a la práctica. Sí, el pueblo hondureño ha sido sometido a una desculturización, a una desvalorización, ha sido sometido a una desgracia, pues, a una sobrevivencia, ha sido manipulado, explotado, sometido en una pobreza extrema. Y todo eso se resume en el himno nacional. Entonces, en Honduras no es un país donde se han cultivado los valores patrios. Ahí lo que se ha cultivado es el fútbol, la novela, para interés de las clases dominantes. Pero en el pueblo pobre que ha pasado por un proceso de
de adoctrinamiento social, los valores del himno están presentes. Cuando se camina una lucha patriótica, es el himno el que va enfrente, es la bandera la que va enfrente. ¿Ah? Y esa es parte de la historia. Sí, que el himno siempre tiene que estar. Lo que hay que, el himno nunca, lo que sí te lo que te en el colegio, en el sistema educativo, aprenderte la estrofa, estamos bien. Pero tú tienes que venir y aprenderte una explicación. Que por qué la India Virgen es hermosa. Tiene que haber una explicación, un resumen y una hoja. Entonces son cuestiones que no te van a definir como patriota. Simplemente son un sistema de estudio. Entonces, el himno, bueno, donde sea, tiene que ser claro. Antes de que el compañero llegaba, poníamos el ejemplo de los compañeros del COPIN. Que los compañeros del COPIN llegaron a derribar La cabeza de Cristóbal Colón. Y vemos de que en Honduras se le rinde culto a los opresores. Y todavía los incluyen en nuestro himno nacional. ¿Qué hizo el COPIN? Defender sus derechos, su historia, sus mártires. ¿Qué han venido a hacer los conquistadores aquí? Bueno, a Honduras. Perdona, José, mira, es que una cosa, yo ya me estoy ubicando, ¿verdad? Una cosa es los valores patrios, ¿verdad? El himno como un valor patrio, ¿verdad? Es una cosa, ¿verdad? Su historia que se refleja en su estrofa, que hoy por hoy es una actualidad. Y eso lo vemos, perdón que te interrumpa, y eso lo vemos como que te lo tienes que aprender y eso te hace patriota, y a ti como hondureño te agarramos y te llevamos a que vayas a defender la soberanía de Honduras. Y si lo vemos ahora en el sentido así, políticamente, lo mismo nos hacen poniéndonos una canción y alzándonos una bandera para decir que somos patriotas. Rick nos quería poner escuchar ahí una parte, no sé si están viendo videos, donde estudiantes en la actualidad les preguntan, Hay maestros que no se saben los himnos. les preguntan que cuál es la primera estrofa y quedan. Entonces, en realidad, como te digo, se lo están aprendiendo, tal vez lo enseñan, pero no le dan importancia. Es importante que uno tenga su himno, no hay que discutir eso, el himno, pero también tenemos otras prioridades, que el himno siempre tiene que ir, pero eso es el tema, siempre tiene que ir, pero no que tienen que metértelo, que tú vengas y te aprendas toda una explicación. Pienso que lo que el compañero, él tenía ese tema y nadie de nosotros en realidad lo agarramos así, pero no lo viéramos a fondo. Pero creo que lo que él quiere decir es, ¿por qué tienes que aprendértelo a huevo solo para pasar una materia y no sentirlo de verdad y crear en la persona lo que de verdaderamente es los símbolos patrios y saber lo que es el himno nacional, que es donde te infunden? Le decía yo a él que en México siempre ha existido, que dice México para los mexicanos, y a los mexicanos que se aprenden ese himno y lo sienten y lo hacen, que de verdad la gente sepa de que ellos conocen al himno. Pero durante Es importante el himno, lo que ese tiempo que te va a tomar en aprenderte esa otra historia, aprenderse las leyes. Eso es mi punto de vista. Mire, entonces, y estamos de acuerdo que tú tengas una manera de pensar, que José tenga una manera de pensar, yo tengo una manera de pensar, porque eso es, aquí estamos representando lo que es el pueblo de Honduras, y digamos, tu manera de pensar es esa, la manera de pensar de esa, y la de José es igual. Tomamos el ejemplo de Rick, porque Rick fue educado acá. Si tú has escuchado cómo es lo de la educación de Estados Unidos. bueno, mire, yo realmente modesto conocimiento que tengo histórico, patriótico, popular, de la lucha popular, realmente me parece una actitud retrógrada esa de pensar de que hay que poner más énfasis en estudiar leyes, La Constitución. que van y vienen, que hoy son trastocadas, en la noche se hacen y en la mañana se deshacen, a respetar y valorar el verdadero sentido patriótico del himno nacional.
eso solo demuestra la carencia que hemos tenido, porque lamentablemente la historia de Honduras así ha sido. Se le ha quitado el valor, se le ha perdido el valor a la el verdadero civismo, la verdadera esencia patriótica. Entonces, pensar así de esa forma, el que una persona sepa o no se sepa el himno, lo haya aprobado o no lo haya aprobado, eso no lo esquive del conocimiento de la ley, porque dice que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Todos estamos obligados a conocer la ley, independientemente de que conozca el himno o no conozca el himno. ¿Entiendes? Ese es un mandato constitucional. Entonces, ¿quiénes inventaron esta polémica del himno? Fue una acción para distraer la verdadera problemática que está viviendo el pueblo hondureño y meternos en una onda que si el himno va, que si el himno tiene valor, que si no tiene valor. No, hombre, estamos dormidos prácticamente, como dice ahí en la una estrofa, ¿verdad? Seguimos dormidos. Sí, compañero, pero Es que no es un- ¿qué no es es- más importante para usted? ¿Estudiarse el himno o estudiar la Constitución de la República? Es que mira, no es una polémica. Vuelvo y te lo repito, el himno siempre va a ir, el himno siempre, pero desperdiciamos tiempo en aprender otras cosas. Yo me crié en el sistema educativo de Honduras, a mí en ningún momento me educaron de conocer las leyes. Hay cuestiones prioridades, así como todo hondureño tiene derechos y deberes. Yo creo que cualquier hondureño que conozca sus derechos y sus deberes, el himno es algo importante, Disculpa, himno. el patriotismo. Vamos a ver unos saludos. Ok. Ahí. Sí. Saludos, Permítame. Lenín Caballero, resistencia es la solución en Honduras para sacar a Jodo. Permítame. Saludos, Beth Reyes, pone el compañero José Cruz Gámez. Bueno, nos está viendo también el compañero Jesús Gámez, ¿no? Sí. Saludos al compañero que nos están mirando también, los que nos estén viendo, salúdalos. Bueno, aquí yo tengo a que nos está viendo José Cruz Gámez y nos saluda, dice saludos a Beth Reyes Flores, la chica de los ojos bonitos de Tegucigalpa, nos está viendo el compañero Edwin, Eduardo Vallecillo allá en San Pedro Sula también, dice que Morazán vive. Saludos para Eduardo Vallecillo. Este compañero que nos está viendo, me gustaría que nos pusiera ahí un comentario, porque ellos son de los que han luchado dentro del movimiento del COPIN. Nos está viendo el compañero Tomás Gómez Membreño. Saludos, Tomás. Y nos gustaría que tú dieras, este programa es eso, de crear conciencia, de tener nuestra ideología, cada uno se respeta. No vamos a imponerle los pensamientos que tiene Rick, que tiene Edwin, que tiene Roberto o que tengo yo, es simplemente respetar y hacer que se respete el pensamiento de cada uno. Así que nos gustaría tú, Tomás, de que nos dieras un aporte ahí. Ustedes que como el COPIN han andado luchando por enarbolar ideología, por enarbolar una libertad de los pueblos, que no sigamos enajenados, dicen por ahí, de lo que nos cuenta, entre comillas, la historia. Así que si quieren seguir con el debate, les dejo para que sigan. Bueno, yo creo que tenemos ya poco tiempo, podemos continuar con ese debate, es algo muy importante, pero vamos a continuar esto quizá la próxima semana y así podemos hablar un poquito más detallado de las diferentes maneras de pensar de nosotros. Hemos visto que aquí mismo en este recinto estamos viendo diferentes opiniones, y ya no digamos cuando hay millones de personas y están todos también con una manera de pensar y otros con otra manera de pensar. Yo en lo personal pienso de que comparto con él, donde no lo hace más patriota a la persona, y que si no pasa, si no se sabe la estrofa tal, si no sabe la definición de cosas, no puede graduarse la persona. Con eso no quiere decir que no tenga que hacerlo, tendría que hacerlo, pero es más importante que sepa que si la Constitución y qué leyes le protegen y qué leyes le sirven más a un lado o del otro lado. Entonces esas son cosas bastante importantes y creo que las dos deberían de ir de la mano, pero yo no sé si dan las clases de gobierno, si hay clases de gobierno o no, y si en las mismas clases de gobierno
tratan de llevar estos dos puntos al mismo nivel. No lo sé si lo hacen así, no lo sé. No sé si te preguntan si te sabes la Constitución o si te sabes la primera enmienda, la segunda enmienda de la Constitución. No sé si lo hacen. Entonces, si lo hacen, qué bien, un aplauso. Si no lo hacen, pues a lo mejor son cosas que tienen que hacer. Son temas que son relativos, ¿no? Tienen su similar con otros temas, por ejemplo, como la religión. Si tú sabes la Biblia y lo que te dice la Biblia, Uh-huh. Y haces lo que dice la Biblia, te salva. Uh-huh. Pero si haces, si te sabes la Biblia y no estás haciendo lo que yo tenía un hermano que dice que tenía un amigo, dice, yo conozco a este cabrón, dice, por más de 50 años, y todo el tiempo andaba ese libro bajo el brazo y nunca se lo aprende. Entonces, yo me leo, dice, cuántos libros de una sola vez, y este cabrón dice, anda con esa Biblia para allá y para acá, ya 50 años y no se la ha aprendido. Entonces, pues son cosas que van a ser así. Pero hay algo que está muy bueno y que deberíamos de hablar. Ya para cerrar el tema ya lo cerramos, cabrón. Ya para cerrar el tema, son símbolos patrios que sí hay que se tienen que marcar, porque como dice el compañero, uno que está lejos de su tierra, son momentos que uno no tiene cómo describir ese momento. Eso es lindo, tú sabes, cuando vas a Disneyland y miras aquel montón de banderas y miras la de Honduras, se siente bien porque lo reconocen que existe Honduras, y entonces mira, o sea, eso lo llevamos todos, y eso lo tenemos ahí. Pero vamos a hablar del nepotismo, que está muy de moda ahorita en Honduras. Y al nepotismo, ¿por qué no lo invitaste ahora a ver a venido? No quiso venir, hombre. Dijo que no, que mejor que ponía a la hija ahí en el Banco Central y... Ese es un tema muy... Pero bueno, eso es lo que también está... Si eso es una parte del tema anterior que estábamos hablando, también eso, todo tiene su comienzo y su final, ¿no? Y vemos cómo políticamente nos están despedazando dentro de... Es que ese juego de ajedrez, cómo mueven las piezas de un lado hacia el otro. Uno dice, hey, ¿sabes qué? Yo voy a venir y voy a apresurar a estos coroneles y los voy a hacer generales, porque a ustedes los vamos a hacer a un ladito y voy a poner a estos generales que fueron los compañeros que yo tenía cuando estaba allá en el Eliseo. Y estos van a proteger. Y aparte de los generales, los de la Corte Suprema de Justicia. Pues por eso, el tipo dice, voy a cambiar a estos acá, me van a hacer, y después hago lo otro. Entonces viene el otro y dice, ok, pues yo controlo el dinero, voy a poner a mí ahí, babosada. Pero se fueron a lo más esencial de Honduras, porque allí es... Para mí están igual. La economía de un país se balancea más allá que cualquier... sí, pero de dónde vienen las órdenes también para hacer todo eso. Pero hay que tomar en cuenta que esos cambios siempre se han hecho, pero no al descaro, que se han hecho ahora. Y no lo vas a hacer con personas que no tienen la experiencia. Y no eso, sino que la misma Constitución te dice que no tienen que haber cargos de familiares en cargos, por decir, si el caso del presidente, ya se supo, lo enfrentaron con la ministra que no tiene cartera porque no hay cartera y... Sí, pues estaba vacía la cartera, no había problema. Entonces... Saludos a Hilda Hernández que nos está viendo por algún lugar ahí de... Muchos dicen que están en Taiwán, ¿no? Dicen que están por Taiwán. El compañero no sé qué punto tiene de vista. ¿Qué tú piensas en eso? Bueno, hay un artículo constitucional, no estoy muy específico sobre él, pero dice que ni en el segundo grado de consanguinidad ni en el cuarto grado con el segundo término que uso en cuanto a los funcionarios públicos, ¿verdad? De sus familiares no pueden optar a cargos públicos. Como el caso del parientes del presidente de la Corte Suprema no pueden optar a cargos, ¿verdad? Cuando hay una relación de consanguinidad. Parentesco, pues directos, ¿verdad? E indirectos. No sé con esto del Banco Central, con lo que ha sucedido con este señor,
Olivas, en realidad se ve, aunque ellos no hayan violado alguna ley específica, porque el derecho al trabajo es un derecho universal, ¿verdad? Y hoy leía un artículo del Colegio de Economistas Noroccidental de San Pedro Sula, pero algo así, simplemente desde el punto de vista ético. Que es lo que viene, yo creo, más Sí, ético. No había un argumento de ley que dijera por qué esta muchacha no pudo haber sido nombrada, no debió haber sido nombrada como directora, ¿verdad?, del Banco Central de Honduras. No hay un argumento legal. Si lo hubiera, ya lo hubieran presentado. O los que son conocedores de esto, analistas ahí en Honduras, ya lo hubieran hecho. Yo lo que veo es la parte ética y moral, ¿verdad?, del abuso, ¿verdad?, del abuso del poder, de la conveniencia, del arreglo que decía ahorita Rick, de que, ok, acepto este coronel, pero me ponen a mi hija ya, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es la triste historia de Honduras, eso es lo absurdo, ¿verdad?, lo lamentable. Y eso es lo que tiene a nuestro país en una desgracia prácticamente. Pero eso es lo que también puede traer un problema, Roberto, porque si yo soy coronel y tengo todas las escuelas que necesito para el siguiente rango, me voy a apartar para que pase aquel que viene, que recién, que no tiene los años con los galardones que yo tengo. Pero yo te voy a decir una cosa, Rick. La mayoría del presupuesto de la República se va para seguridad y defensa. Y que no te son... puedo decir yo que los militares y toda esa bola de gusanos y parásitos que tenemos en el ejército son los que absorben el presupuesto nacional. Pero si a ti te ponen en... te van a promover de rango, pero llegan a tu oficina y te ponen un cheque, póngale usted los ceros que usted quiera. Sí, a mí me lo hicieron. Póngale los ceros que usted quiera. A mí me lo hicieron y no lo acepté. Yo creo que eso mismo se tiene que aplicar. O sea, sabemos de que la mayoría se van a aceptar los ceros, como tú dices, pero al mismo tiempo, yo creo que Juan Robando les ha dado la oportunidad de hacer lo que ellos han querido hacer, pero no lo ha dejado hacer solo por dejarlos hacer, sino que es como cuando tú estás pescando, que tú le das el hilo al pescado, el pescado se va a creer que ya agarró, y ahí lo jalas otra vez, y hasta que lo cansas. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con esta gente, porque esta gente, según lo mismo que dicen los otros militares, es que hay una cantidad de esta gente que ha estado envuelto en las drogas. Entonces, han de decir, si te pones al brinco, cabrón, te mando para el extranjero. O sea, extradición. Correcto. Entonces, sí, de acuerdo. Ya, entonces los dejó actuar. El tipo no ha sido pendejo. Juan Robando ha sabido jugar la ficha las ha sabido mover. Y entonces hay un ejemplo claro. Si tú ves, Ricardo Álvarez hizo sus maldades. Ajá. Y lo dejaron. Entonces, ahora que cuando él quiso meterse a rollo con él, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Se cayó porque te voy a sacar tus casos. Se va a sacar el trans, te voy a sacar esto otro. No, y el otro también. Sí. Entonces, Ricardo Álvarez. Sí. Entonces, ese hizo lo mismo. Aquel me pelo, me voy para Estados Unidos. A mí no van a decir que me ando buscando porque yo estoy allá. Pero que sí tiene su colita. Oscar Álvarez, exacto. Entonces, ¿qué pasa con él? Él se vino para acá para taparle el ojo al macho. Bueno, miren, lamentablemente la historia de Honduras, ¿verdad? Es una historia de carencia de valores, ¿verdad? Éticos, morales y patrióticos. Fíjense, las Fuerzas Armadas tienen su estructura de mandos, de ascensos, comando, todo eso. Ellos saben según su orden a quién le va tocando según la promoción. Exacto. Ellos todo eso lo tienen clasificado ya. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una relación de poder, verdad? Que es superior a esa escala, que es superior a esa reglamentación? Porque como decía Rick, viene la conveniencia. Yo me acuerdo cuando se nombró por primera vez a Gustavo Adolfo Álvarez Martínez como jefe de las Fuerzas Armadas en aquel entonces, ¿verdad? Tiempos de la Guerra Fría. Se violaron todas las leyes de las Fuerzas Armadas, las promociones, todo.
Y en el Congreso Nacional la conciencia se sabía y se discutió eso. Y solo hubo un único diputado que se abstuvo de votar en contra de ese nombramiento de Álvarez Martínez por una condición ética y moral, y sobre todo porque se estaba violando los estatutos de las mismas Fuerzas Armadas, ¿verdad? Al promover a un hombre que no le tocaba, pero que en ese momento al sistema geoestratégico norteamericano le interesaba. Y ellos, como siempre los han mandado, ellos prácticamente lo impusieron, ¿verdad? Y el presidente actual, que era el doctor Francisco Córdoba, simplemente se hizo de la vista gorda y pasó. Entonces, ahí empieza ese desorden, ¿verdad? Ese acomodamiento, ¿verdad? Esos abusos. Entonces, cuando ya se pierde el respeto a la ley, al orden establecido, entonces ya, ¿qué? Pues lo que viene al final a mandar es la relación de fuerzas, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, que para nombrar personas en el Banco Central, dentro del interior del Banco Central hay un organigrama, hay un escalafón de puestos y salario y todo, y promoción y todo eso, ¿verdad? Pero aquí se ha visto, pues, nombraron directamente a la muchacha esta, ¿verdad? Por ser hija del presidente del Congreso. Eso mismo pasa con los militares, que lamentablemente muchos que ahorita a ellos les tocaba ese ascenso, como están embarrados, involucrados en casos de lo que sea, ¿verdad? Están señalados, entonces ellos no les queda más que hacerse un lado, como decía Rick, y que pasen los que convienen en ese momento. Entonces, una historia lamentable, ¿verdad? Un hecho lamentable. Y tal vez los buenos elementos, porque también hay que reconocer que hay buenos elementos, pero ¿qué pasa? Son callados, ¿sabes qué? Porque no hay justicia. En Honduras no hay justicia, en Honduras no se respeta. Tocamos el tema, si a Juan Orlando, que siendo la cabeza de Honduras, no debería tener un hermano trabajando en puestos públicos, si lo hace él, ¿qué cosa no se hará en Honduras? Es que este gobierno ha sido un gobierno descarado, un gobierno que no tiene, no le podemos dar un gobierno cachureco, pues, que es que mira, Roberto, hemos llegado a ver que vale más de si es cachureco o es liberal o es libre. De verdad que no, en Honduras en este momento ninguno de estos cabrones vale la pena. Pero vamos a lo menos malo, pues. Por ejemplo, en años anteriores, gobiernos anteriores, no es por nada del Partido Liberal, se respetaban ciertos valores, ciertas condiciones, ¿verdad? Se decía, por ejemplo, Ministerio de Recursos y Naturales y otros parecidos, hay un equipo especializado que egresan de la Escuela Forestal del Zamorano, que son los encargados técnicos. O sea, había un criterio técnico, pues, para valorar lo del Banco Central, eso era sagrado. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando don Gonzalo Carías Pineda fue presidente del Banco Central, una vez me pasaron enseñando la casa donde él vivía, una casa humilde, sencilla, y un carro de esos antiguos. Eso era lo que tenía ese señor, pues. O sea, en tu mente. Y fue muchos años presidente y la economía se mantuvo. Entonces, no, era una cosa, pues, que uno podía. Yo llegué a observar eso, pues. Por eso que yo todavía estoy a la antigua, pues. No, hay gente, hubo gente proba en aquel tiempo, gente que sí tenía conciencia social, valores y todo eso que conlleva eso. Querían al país, pero querían verlo. Y también en estos tiempos no vemos que todo eso se ha perdido. Habían errores, pero como te digo, errores de procedimientos, cosas personales, pero no a nivel como hemos caído ahora. Ahora es el derroche. Saludos ahí. Saludos a Luis Venturas, Jacqueline Bonilla Mendoza. Felicidades, amigos, desde Tegucigalpa. Ángel Cepeda, ¿cómo están, amigos? Aquí los escucho desde Denver, Colorado, Estados Unidos. El compañero Ángel Cepeda es uno de los que no se pierde. Jacqueline Mendoza, los hermanos Roberto Cardona, exdirector de la Marina Mercante y actual director de Info, se encuentra en quiebra por corrupción. Ricardo Cardona, exministro de la Presidencia y actual ministro de Desarrollo Social e Inclusión Social, maneja más de 5,000 millones de lempiras en dicha secretaría. Ángel Cepeda, ¿qué opina? 5,000 millones. Hubo ascensos de chafas esta semana, pero muchos chafarotes están descontentos con eso de las promociones. Pero no hacen nada, de nada les sirvió aprenderse el himno.
Sí que son más puros abusados, los cabrones, chaval. Porque el Lino no tiene nada que ver con eso. Ellos son corruptos, son buenos oficiales, son malos oficiales, hombre. No, pero supuestamente es lindo que para que tú le tengas amor al país. No, incluso si ellos mismos no se respetan, porque en la misma policía ellos tienen, como que dice, como dice José, su Biblia, sus artículos, su ley, donde se supone que ellos son apolíticos. Pero ya lo hemos visto. Cuando la policía se le dio a Juan robando, ¿qué hizo? Trató de buscarle la cabeza a la cobra para volársela y colocar lo que usted dice, y colocar la misma porquería de ellos. Así es. O al mejor postor. Un plan bien estructurado. Como dice el compañero, son cachurejos. Y pues ese es el ADN de los cachurejos. Mire, Y oportunistas. en Honduras lo que hay es una estructura de poder bajo la sombra o en el lado oscuro, ¿verdad? Y, Por ejemplo, hay una sombra de poder y la complicidad de una oposición mediocre. bueno, Eso es más que nada. ese es otro punto, ¿verdad? Pero Eso más bueno, que nada. No hay oposición. nosotros tenemos que entender que Honduras ha sido gobernada por digamos, 4 poderes reales, ¿verdad? El poder político que toma la estructura del poder judicial, legislativo y ejecutivo. El poder económico que está en el COET y las organizaciones de los empresarios, ¿verdad? El poder económico. El poder mediático ahora como nuevo elemento que está en los medios de comunicación, ¿verdad? Y el poder de las Fuerzas Armadas, el poder militar. Y le sumamos Eso- la iglesia. No, habría un poder más. ¿Cuál sería? El poder de Estados Unidos. Ah, bueno, Ese siempre ha estado. Ese es el que es el cabeza. estamos que hablando de la manipula. forma, ¿verdad? De la forma del poder en Honduras, ¿verdad? Ese sería el fondo, ¿verdad? Ya el águila y la rapaz ya ese es el fondo, ¿verdad? Pero en la forma ha sido así. Antes solo eran 3 poderes: el militar, el político y el económico, ¿verdad? Y ellos se confabulaban y todo, ¿verdad? Ahora el poder mediático, porque sí, que también se presta, ¿verdad? Es un poder que condiciona, ¿verdad? Sí. Como lo que estamos viendo, por decir, para escuchar el caso en Venezuela, ¿verdad? Que un medio de comunicación mediáticos distorsionando la realidad de Venezuela. Pero tiene Y que eso, y espérate, ahora yo creo que ya nos falta poco tiempo. Y démosle 10 minutos para una hora. Yes. tocaste el tema que es el siguiente tema, Venezuela. Y sabemos acá, por lo menos... Para cerrar el tema de... Ya lo cerramos, hombre. Ya estuvo. Ya está bueno el tema, que cierre, José. Tú te vas adelantando al... No, es que ya falta poco tiempo y después nos vamos a quedar. Lo único que quiero decir para cerrar el tema es que peor peste que ha habido en Honduras son los cachurecos como gobierno. Y mi otro punto para cerrar el tema es que lo que mencionó el compañero, todo esto está asociado, porque la misma economía está en los empresarios, los mismos tienen los medios de comunicación, entonces Sí. prácticamente ellos manejan todo. Sola bola. Entonces es una sola porquería. Bueno, si veíamos el programa del perro amarillo anoche, cómo los poderosos de Honduras se han hecho ricos a costilla del Estado, la familia Tala. Así La es. familia Tala es la que maneja bancos, maneja Todo, telefonías todo. y maneja Hay todavía una hasta sociedad, hay una sociedad. hasta Es medios una de sociedad. comunicación, ¿no? Lo ponen a ellos como que son, pero en realidad ellos son socios y a ellos no les importa qué partido esté en el poder porque ellos continúan siendo socios. O sea, él no es el poder, él es al que usan para mantenerse en el poder. Eso es todo. Parte del poder. Ya, Daniel eso es todo. Eso Daniel es lo que Méndez les voy a manda decir. saludos. Daniel Méndez les manda saludos. Vemos también cómo esos círculos de poder llegan al extremo de llegar a matar gente, personas que luchan por una sociedad diferente en nuestro país, ¿no? Como el caso de Berta Cáceres, si se sabe, y hay evidencia de que son esos grupos de Pero poder, fue presentado malamente, en realidad. independientemente de cómo se haya presentado, vemos de que No es que se presenta mal, es lo que te venden los medios de comunicación. No, estamos hablando de la comisionada que no, yo no hablo de la comisionada. Sabemos, la comisionada nomás es una resonancia del tema. Pero hay ahí documentación, ¿no? de esa. ¿Quién es la que ha financiado de esa? Banco Ficosa. ¿Y de quién es Banco Ficosa? el gobierno, entonces ahí vemos, del gobierno. vemos todo eso que son grupos de poder Gracias. que nunca los van a llevar a un juzgado
bueno, se dio el lujo de con la diputada, la ex, de no presentarse a audiencia. Exacto. Y desde ahí eso no era válido. Porque como tú vas a venir a denunciar a una persona y no presentarte. Eso no es correcto. Eso no, de lo que yo conozco, de lo que yo sé, una persona, si yo te voy a demandar, yo tengo que ir. Aquí, ¿qué pasa cuando tú vas y alguien te está haciendo una demanda? Tú te presentas y la persona que te está demandando no se presenta, automáticamente tú ganas. Es automático, eso es así. En Honduras no es así. Entonces, ¿dónde miramos? Que las leyes en Honduras se las pasan. Y es que hay leyes en Honduras. No, pero tú, representante. Tú haces como la Wency Marrana, que no le importó que le quitaran la visa estadounidense. Vamos a pasar Con, tema, entonces. esta libre porque tiene la visa hondureña. Qué desgraciado, mal idiota, ¿verdad? La idiotez de Honduras. Pero vamos tenemos el tiempo ya bien corto y tenemos que tocar ese tema. Y lo bueno es, ya jodido, ya terminamos eso. Tenemos el otro tema, cabrón. No mucho tiempo. Con el tema de Venezuela. Sí, con el de Venezuela. Lo que pasa es que aquí está. Una idiotez como la que dijo Welsi Vázquez, ahora del otro bando. Una idiotez como la que dijo Jorge Cali, que en Venezuela era una dictadura. Un representante de izquierda hablando de Venezuela. Mierda. Sí, es lo que es él. Y es que después cuando nos empezamos a explicar, vamos a ver. Vemos que hay una campaña de que debe hacerlo, de ponerlo como candidato a la presidencia. Sí, para empezar con el tema de Venezuela, ni yo. ¿Qué piensan ustedes con la manipulación de los medios? No sé si ustedes vieron que la Embajada de Estados Unidos en Honduras puso el tema que Venezuela puso contenedores en puentes para que no llegara la ayuda humanitaria. Y no sé si saben la realidad de esos contenedores en los puentes. Sí, vemos que ¿cómo se llama? El que sigue después de Chávez, ¿cómo es? El militar. El militar, el que está con Chávez. Chaparrito, gordito. Diosdado Cabello. Diosdado dijo de que ese puente era una negociación que habían hecho que incluso el gobierno de Colombia, la ministra de Transporte de Colombia había llegado a decirle que Venezuela incurriera con todos los gastos de la construcción del puente, y Venezuela hizo el puente, pero ya el puente ya finalizado, ya bien construido, al final dijo que no se podía usar. Entonces ese puente se construyó, pero nunca se ha usado, no por Venezuela, sino por Colombia. Y no es que los contenedores fueron puestos ahorita porque llegaba la ayuda humanitaria de comida vencida. No, eso ya estaba. Esa es la manipulación mediática que nos gobierna. Y lo que encontraron en otros contenedores. ¿Sí viste eso? Pero no es los que encontraron allá el café con TH, ¿no? No, lo que encontraron las armas que encontraron que estaban metiéndose a Venezuela. Sí, y lo que pasa es que el compañero Roberto es gran defensor de la idea norteamericana. Y entonces, pues aquí me gusta que está aquí ahora para que él pueda poner una cosa que yo no puedo entender. Y yo digo hasta ahora, y lo repito, y se lo he dicho a él varias veces. Si mi ideología es de izquierda, yo voy a tratar de no dañar el esfuerzo de mi compañero de izquierda. Si está repitiendo, si se repite, o sea, si es dictadura o no es dictadura, el problema no es la dictadura. El problema es cómo otros gobiernos quieren ir, porque no solo es Estados Unidos, sino cómo otros gobiernos quieren ir a dictarle a un gobierno cómo hacer gobierno. Y eso yo no estoy de acuerdo en eso. El pueblo es el que tiene que elegir qué gobierno quiere, y la mayoría de ese pueblo, y que no venga otro gobierno a decirle, no, así es, porque así es. No, eso no es correcto. Compañero, yo estoy aquí en medio para que no vaya a ver más allá. Ya que tocan los temas, yo me autoproclamo presidente de Honduras. Es lo que dijo, lo que dice uno ahí, dice, ¿cómo se va a sentir Donald Trump si la Pelosi se va al Parque Central de New York y llegar un chingo de gente y dice, yo me proclamo presidenta de Estados Unidos? ¿Cómo se va a sentir Donald Trump? Ok, es la misma babosada, ¿verdad? ¿Y cuál? Eso no lo quieren tocar, eso no. Y hay que tocar cuál va a ser el resultado si Pelosi lo hace.
Y vemos, No va a quedar a lo que lo dice y ya todo pasó. y vemos Va a el tener sus descaro, consecuencias. Claro. vemos el descaro de un país donde internacionalmente se cometió un fraude, condenar a Venezuela, ¿no? Exacto. ¿Cómo Honduras puede decirle a Venezuela que está mal cuando el desgraciado está más mal que un cáncer terminal? Oye, eso no. Pero mi compañero Roberto tiene argumentos para defender su teoría. Y eso es lo bueno, ¿no? Que aquí se le da cabida a todo. Ah, ¿cómo está la cosa? Vamos a ver. Hasta la torre rompiste. Es que ha habido una parte del proceso del juego, ¿verdad? Pero una mala interpretación. Yo lo que he señalado es que en el proceso de Maduro como presidente, desafortunadamente han habido unos hechos, ¿me entiendes?, de procedimiento que han ensombrecido la revolución venezolana, por decirlo así, el proceso venezolano. Primero, lo que pasa es que nosotros somos mentes frágiles, se nos olvidan los hechos y recientes, ¿no? Pero desde la elección de la Asamblea Nacional, cuando legalmente Maduro aceptó haber perdido esas elecciones, ¿verdad? Y se nombró esa Asamblea Nacional, desde ahí se vienen cometiendo una serie de decisiones que se han salido del marco legal de lo que es la Constitución venezolana y se han cometido algunos abusos. Entonces, cuando un gobierno, sugerido como el de Maduro, ¿verdad?, que parte de un proceso, ¿verdad?, y está a la vista, ¿me entiende?, está bajo la lupa, comete estos errores se magnifican y de ahí se crea toda una estrategia para desestabilizarlos. El otro caso es de la señora fiscal, ¿verdad?, que tuvo que salir huyendo y ahora creo que está en Brasil, ¿verdad? Ese fue un hecho también, y como otros de los líderes que han caído presos, como el caso de López, ¿verdad? Entonces, yo como observador, ¿verdad?, veo que son decisiones equivocadas, que son típicas de gobiernos despóticos, ¿verdad?, de gobiernos autoritarios, y ya le ponen una mancha negra al proceso democrático socialista que Chávez pues hablaba. Entonces, estos errores después tuvo que cubrirse con otro error más grande, que nombrar una asamblea constituyente, que hizo un remedio de una elección, y salió esta asamblea constituyente y luego con la Delcy Rodríguez, que era la canciller, ¿verdad?, como presidenta, y vino esta, juramentó a Maduro y disolvió la asamblea. Bueno, se hizo un desorden, que esto ha dado lugar, ¿me entiendes?, a que la oposición en Venezuela se una y tome más fuerza. Y entonces ha creado como un vacío de poder porque se violaron ciertas normas, estatutos, y yo creo que no había necesidad. Si se contaba con la mayoría, la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a favor de Maduro, pues del proceso revolucionario. Entonces, esas son las cosas que yo tengo en observación, pero no es que estoy totalmente en contra del proceso en Venezuela, ¿verdad? Yo admiro el esfuerzo que Maduro ha estado haciendo. En realidad no es fácil estar, imagínate, ponerte los zapatos de él, estar amenazado por... y fíjate, es una estrategia ahorita tan interesante que son novedosas, pues, porque yo sé de las pasadas, ¿verdad? De las estrategias pasadas usadas por el imperialismo para tumbar un gobierno. Pero esta me parece ahora ya más técnica, más moderna, inventando una crisis humanitaria. Por primera vez, organismos internacionales como el Parlamento Europeo desconoce el gobierno legítimo. Pues. Y no tan inventado, porque si te ves a la historia, es prácticamente, está hablando de la historia que se asoma mucho a la caída de Allende. Prácticamente lo mismo que ha hecho prácticamente Latinoamérica. Estaba viendo un proceso de Chile, de cómo pasó el proceso, de que incluso imponiendo que supuestamente generales que se habían dado vuelta a Allende, la crisis de alimentos, eso es prácticamente cómo atacar. Estados Unidos impone. Hay un libreto, y ese libreto se aplica, no solo se va a aplicar en Latinoamérica, se va a aplicar en otros países, los países árabes. Se ha creado lo mismo
cambian algunas cositas porque pues las sociedades son diferentes, las costumbres son diferentes. Y lo que hay que recalcar, donde llega la ayuda humanitaria de Estados Unidos, ¿cuál es el resultado que han obtenido esos países? Bueno, yo te sabría decir de que Estados Unidos manda una ayuda humanitaria de 20,000 personas según, pero Venezuela le está dando a 6 millones de personas. No, pero en el punto que yo te lo recalco, es como que supuestamente Estados Unidos libera a países de dictadura. Manda, como dijo, no sé, la persona estadounidense que iba a mandar 150 millones para el ejército. Y dijo, no, es para ayuda. ¿No vieron el video? ¿Y por qué no hace lo mismo con Haití? ¿Por qué no hace lo mismo en Honduras? Entonces vemos esa doble moral, ese doble discurso. Así que, compañeros, no sé si tenga algo para... No, ahorita no sé si quieren despedirse o quieren alargar un poco más el tema que estamos... Compañero, Yo creo que 2 minutos más para que podamos sacar lo que está pasando. Vemos que aparentemente esto está fallando, o sea, no se va a dar los deseos de Estados Unidos, aparentemente no va a pasar. Una invasión no viene. Y vemos también de que no están pasando las manifestaciones a favor de Venezuela. No, todos aquellos que miran Telemundo, Univisión, no lo miran. Los que tenemos acceso a otros medios, podemos ver las realidades que las esconde Telemundo y Univisión y los demás programas que están en el sistema de no querer enseñar lo que de verdad está sucediendo. Y también los que tenemos acceso a la tecnología, ya que tú puedes ver videos de personas en los lugares, de lo que viven, de lo que pasa. Yo creo que ese es el mejor resultado que tú puedes ver de diferentes enfoques. Y como en todo, va a haber, hay una mano derecha y una mano izquierda. Eso va a haber siempre. Porque cuál tiene la más fuerza es lo que hay que ver. Y por ahora, la derecha no tiene la fuerza que ellos creen tener. Los países en la ONU no han aceptado, no se habla de los países que no aceptan, se habla de los países que aceptan para hacerlo sonar más grande. Cuando tú miras Univisión y Telemundo, más de 190 países a favor de Venezuela. Exacto, pero te digo, no lo escuchas tanto aquí, no le dan ese esfuerzo, sino que lo que hacen, el grupo no sé qué, tantos miles se reunieron, y entonces en contra de Maduro. Eso es lo que miras, pero no miras la otra parte. Y entonces nosotros queremos enseñarle o hacer entender a las personas que si una invasión llega a pasar, va a ser súper fuerte, porque esa gente que sigue a Maduro en este momento tienen la idea de Chávez, la tienen bien marcada y ellos saben para dónde quieren ir. Y cuando vengan, no solo van a estar peleando con un ejército, sino que también con un pueblo armado. Y ahí va a estar la jodida. Ojalá que ese pueblo no se arme solo por armarse, porque también después puede salir el tiro por la culata. Y no solamente eso, sino las consecuencias que te va a llevar a nivel mundial, porque no creo que esto no quede solo como un conflicto de entre dos países. Bueno, compañero, para despedirnos. No, yo pienso que las condiciones se van dando de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Y si Maduro comete errores semejantes a los que se han cometido en el pasado, cuando se atropelló esa Asamblea Nacional, que fue legalmente electa, ¿verdad? Yo pienso que ahí va a ser un tiro de gracia, ¿verdad? Un suicidio para él. Mientras él se mantenga el punto de equilibrio y no haga o no cometa un error grande, pues, político, yo creo que es muy difícil que los Estados Unidos se va a aventurar a una situación así. No lo hizo hasta en Cuba, ¿verdad? Una acción militar. Ellos están creando las condiciones para que el gobierno caiga por su propio peso, pues, caiga por su propia conflictos internos y relaciones de poder al interior de sus estructuras. Bueno, pues vamos a ver si para el otro domingo nos acompaña un compañero del FMLN para que nos dé una lectura de lo que pasó en las elecciones de El Salvador. Y nosotros como hondureños y como seguidores de una izquierda, entre comillas, una izquierda
perfumada. En Honduras le demos lectura de lo que ha pasado en El Salvador. Y pues desde aquí, desde la ciudad de Lynwood, California, no queda más que agradecerles por estar pendientes de este espacio. Pedimos que compartan el espacio y si quieren participar con nosotros, háganos saber, y aquí el espacio es de ustedes. No nomás nosotros vamos a estar hablando. Si usted quiere participar y llamarnos en el programa, hágalo, comuníquese con nosotros, y este espacio es de ustedes. Y para mí esto, José, de lo que pasó con el Frente era un aviso, y eso es un aviso también para Libre en Honduras. Tenemos que escuchar las bases. Hay que escuchar las bases. Creo que ahí fue un gran error cuando el Frente dijo, no, ni jerga, nos vamos así de esta manera. No, más. Yo creo que ahí tenían que haber escuchado las bases, haber testeado, a ver si este es mejor candidato que el otro. Y si el otro, el que quedó, señalaba que tenía la fuerza, el Frente tenía que ceder y hacer una bola fuerte y salir para adelante. Porque de lo contrario pasa lo que pasó ahora. Bueno, compañeros, ¿Va a pedir? Bueno, sí, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Los compañeros que nos han estado monitoreando, les pedimos que compartan la transmisión, ¿verdad? Y que nos dejen sus comentarios. Y si tienen alguna pregunta, pues también estamos para poderla contestar, ¿verdad? A través del internet o del Facebook, ¿no? Así que recuerden, estamos transmitiendo por la página de Hondureños Indignados de Los Ángeles, HILA ILA. Compartan este espacio de ustedes desde Los Ángeles, California. Decimos fuera Ho, fuera Ho y fuera Ho. Fuera Ho. Dale la ropa, compañero. Acá Ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es tanta riqueza, grandeza, no le llama la belleza que hay en esta tierra. Es una bendición. Y Honduras todos somos, siempre en su tierra. Se publica mirarla con otros ojos.